Estaba de pie al fondo del salón de fiestas, detrás del trípode del camarógrafo, haciendo lo que siempre hago en los eventos familiares, mantenerme al margen y fingir que no dolía. Cuando mi padre tomó el micrófono para su discurso, tuve la ridícula esperanza de que quizás, solo por esta vez, recordara que tenía 2 hijas. Por costumbre, abrí la aplicación de notas de voz de mi teléfono y le di a grabar. Ese reflejo, más que cualquier otra cosa, es la razón por la que están escuchando esta historia ahora. Golpeó la copa con el tenedor. Por mi hija, dijo, y mi corazón realmente se animó por un segundo. Luego se rió. Debería decir mi única hija. Esta mujer increíble aquí presente es el orgullo de mi vida. Esa cosa que está de pie al fondo, hizo un gesto vago hacia mí mientras cientos de cabezas se giraban. Eso fue solo un error que cometí hace 30 años. Sinceramente, deberíamos haberla dado en adopción cuando tuvimos la oportunidad. El salón de fiestas estalló. Algunos rieron porque pensaron que era una broma, otros porque todos los demás lo hacían. Unos pocos desviaron la mirada, avergonzados. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo que se sentara. No lloré. No grité. Miré a mi padre directamente a los ojos, luego recorrí lentamente con la mirada los rostros que acababan de presenciar mi ejecución pública y habían decidido que era un entretenimiento. Entonces me di la vuelta, salí del salón de fiestas, crucé el vestíbulo y empujé las puertas giratorias hacia una lluvia fría y azotada por el viento. En la banqueta, con el agua empapando mi vestido y el teléfono todavía grabando en mi mano, me hice una promesa. Esta sería la última vez que se reirían de mí sin consecuencias. Esa noche, hice 3 llamadas telefónicas y envié un correo electrónico que lo cambió todo. 2 meses después, mi teléfono se iluminaría con 68 llamadas perdidas y mensajes de las mismas personas que se rieron, todos gritando la misma pregunta: ¿qué nos has hecho? Antes de contarles lo que hice, como esas 3 llamadas y un correo electrónico convirtieron la broma de mi padre en su peor pesadilla. Díganme esto, ¿qué hora es donde están ahora mismo? ¿Y desde dónde están mirando? Quiero ver hasta dónde puede viajar la verdad sobre el error que es mi vida. A la mañana siguiente de la boda, me desperté en mi sofá en Polanco, todavía con el vestido arruinado, el rímel reseco en el borde de mis ojos y mi teléfono sobre el pecho. Lo primero que hice fue darle al play a la grabación. Escuchar la voz de mi padre a través de mis audífonos, sin el tintineo de las copas y las risas educadas que la difuminaran, fue como recibir una segunda bofetada. La escuché entera, hasta el momento en que el salón de fiestas rugió y mis tacones resonaron sobre el suelo de mármol mientras salía. Luego le di a guardar, renombré el archivo como evidencia-discurso-boda, y lo respaldé en el almacenamiento en la nube cifrado que uso para el trabajo. Soy consultora de ciberseguridad para hospitales. Hacer copias de seguridad de datos sensibles es mi segunda naturaleza. Ayer eran expedientes de pacientes y registros de ransomware. Hoy era la voz de mi padre llamándome un error. Me había contado 1000 historias para sobrevivir los últimos 30 años. Es de la vieja escuela. Es solo su sentido del humor. Estás exagerando. Pero al volver a escucharlo, no había forma de suavizarlo. Quiso decir cada palabra. ¿Y si estaba dispuesto a decir eso en un micrófono en público, qué más estaría dispuesto a hacer cuando nadie estuviera grabando? La primera llamada que hice esa noche, de pie bajo la lluvia, fue al único adulto de mi infancia que siempre pareció silenciosamente horrorizado por la forma en que me trataban, el hermano menor de mi padre. Para mí, siempre había sido el tío Esteban. Para el resto del mundo, era Esteban Hernández, antiguo cofundador de la empresa de mi padre antes de que se jubilara bajo misteriosas circunstancias hace 10 años. Cuando contestó, su voz sonaba somnolienta y preocupada. Sofía, ¿estás bien? Vi que la transmisión en vivo se cortó, pero ¿escuchaste lo que dijo? Mi voz no tembló. Salió fría. ¿Escuchaste el discurso? Hubo una pausa, luego una lenta exhalación. Tu primo me envió el vídeo, dijo en voz baja. Lo he visto 3 veces. Tu padre ha perdido el maldito juicio. No, dije. Simplemente está diciendo por fin en voz alta lo que siempre ha pensado. Yo también lo grabé. Ya me cansé de fingir que es solo su sentido del humor. Quiero saber qué esconde.
Quiero saber por qué siempre me ha tratado como un problema del que se arrepiente en lugar de como a una hija. Otra pausa, más larga esta vez. Sofía, esto no se trata solo de sentimientos heridos, dijo. Si empiezas a tirar de los hilos en torno a Ricardo Herrera, no solo encontrarás bromas crueles. Encontrarás cosas que no podrás dejar de ver. Entonces ayúdame a verlas, dije. Ya no soy una niña. A ti te echaron de Sistemas Municipales Herrera. Sé que no fue tan limpio como él lo hizo sonar. ¿Tú sabes dónde están enterrados los cadáveres? ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó. Porque una vez que empieces, no habrá vuelta atrás a las comidas de los domingos y las sonrisas falsas. Pensé en las risas del salón de fiestas. Ambos sabemos que nunca estuve realmente invitada a la comida de los domingos, dije. Nos vemos mañana. Dime la verdad. Suspiró, y en ese suspiro escuché 10 años de resentimiento contenido. Está bien. Mediodía, en el café de Coyoacán. No le envíes esta dirección a nadie por mensaje de texto. Y Sofía, no traigas ese teléfono que paga tu padre. Después de colgar con él, marqué el segundo número, mi compañera de cuarto de la universidad, ahora una de las abogadas de delitos financieros más brillantes del país, Lorena Beltrán. No habíamos hablado en meses, pero cuando escuchó mi voz, supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Le envié el archivo de audio allí mismo, en la banqueta, viendo cómo la barra de carga avanzaba lentamente por la pantalla mientras el agua de lluvia se deslizaba por mi muñeca. Cuando terminó, le dije, escúchalo y luego dime qué puedo hacer con esto. La tercera llamada fue a mi propio teléfono del trabajo. En otras palabras, a mí misma. Dejé un detallado mensaje de voz documentando exactamente lo que había sucedido, con fechas, horas y el hecho de que había capturado una grabación. Luego convertí ese mensaje de voz en una transcripción y lo guardé en una carpeta segura junto con el discurso. Ya no era solo mi corazón el que hablaba. Eran pruebas. El correo electrónico ese fue a una dirección genérica y de aspecto aburrido, integridad.contratacionesdems.gobierno.mx, la línea de denuncias anónimas de la Oficina de Contrataciones Públicas de la Ciudad de México. No acusé a mi padre de nada. Todavía no. Simplemente pregunté qué debería hacer un ciudadano si creía que un importante contratista de la ciudad estaba falsificando las cuentas y tomando represalias contra familiares que sabían demasiado. Le di a enviar a las 2:17 de la madrugada, con los dedos todavía temblorosos, y vi desaparecer el pequeño icono del avión de papel. Al día siguiente en el café, el tío Esteban se deslizó en el reservado frente a mí, con los ojos rojos y las manos aferradas a su café como si lo necesitara para no temblar. Por primera vez en mi vida, parecía tenerle miedo a mi padre. ¿De verdad quieres saber por qué te trata así?, preguntó sin preámbulos. Porque eres lo único que no puede controlar. Elegiste la ciberseguridad en lugar de unirte a su imperio. Te negaste a firmar su acuerdo familiar estándar cuando te graduaste, y ha estado transfiriendo dinero y contratos a nombre de tu hermana durante años para castigarte por eso. Sacó de su chaqueta un fajo doblado de correos electrónicos antiguos y actas de reuniones. Me dejó fuera porque le dije que lo que estaba haciendo era ilegal. Fraude, sobornos en proyectos de obras públicas, informes de seguridad falsos. Todo estallaría si alguien con tus habilidades y mis recibos se pusiera a investigar. Me quedé mirando los papeles, todo en mí se aquietó por completo. Entonces, investiguemos, dije. Si insiste en que soy un error, voy a ser el tipo de error que arruiné su pequeño mundo perfecto. Si estuvieran en mi lugar, humillados ante una cámara por su propio padre, y luego les entregaran la primera prueba de que podría ser un criminal, ¿se alejarían para proteger a la familia o empezarían a tirar de cada hilo que pudieran encontrar? Lorena no perdió el tiempo. La tarde siguiente a la reunión en el café, estábamos sentadas en una sala de juntas estrecha de su despacho, del tipo sin ventanas y con una luz fluorescente zumbante que hacía que todo pareciera más serio. Yo ya había escaneado los documentos del tío Esteban y se los había enviado a través de un portal seguro. Ella los había leído 2 veces antes de que yo llegara. De acuerdo, dijo, golpeando la pila de papeles con un bolígrafo. Tu padre, Ricardo Herrera, dirige Sistemas Municipales Herrera. Han tenido contratos públicos con la ciudad durante 15 años. Semáforos,
cruceros inteligentes, sistemas de estacionamiento. Estas actas muestran que echó a su propio hermano justo antes de que la empresa consiguiera su mayor contrato. Sostuvo un correo electrónico fotocopiado. Esto es una amenaza. Firma el acuerdo de separación y mantén la boca cerrada sobre las prácticas de facturación, o nunca volverás a trabajar en esta ciudad. No bromeaba, murmuró el tío Esteban. He estado en la lista negra de los contratos de la ciudad desde entonces. Se me revolvió el estómago. Había crecido escuchando a mi padre hablar de mantener a la familia, de todas esas noches hasta tarde ahorrándole dinero a la ciudad. Ahora esas historias sabían a ceniza. Lorena se giró hacia mí. Trabajas en ciberseguridad para hospitales, dijo. Entiendes de registros, metadatos, tráfico de red. Si tu tío tiene razón y tu padre está facturando por duplicado o falsificando informes de seguridad, habrá huellas digitales por todas partes. En los servidores de correo electrónico, en los borradores de documentos PDF, en los historiales de versiones. Se inclinó hacia adelante. Pero haremos esto siguiendo las reglas. Nada de hackeos ilegales. Usaremos lo que puedas obtener legítimamente a través de la familia, los registros públicos y lo que tu tío ya tiene. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Mentí, solo un poco. Empezamos con lo que era público. Pasé las noches después del trabajo revisando las bases de datos de contrataciones de la ciudad, descargando cada contrato que Sistemas Municipales Herrera había ganado en la última década. Crucé los cronogramas de los proyectos con noticias sobre retrasos misteriosos, cortes de servicio inexplicables y esto hizo que se me helara la sangre la muerte de un peatón en un crucero, donde los nuevos semáforos inteligentes habían fallado. Al mismo tiempo, el tío Esteban solicitó su propio expediente personal y la correspondencia de la Junta de los años anteriores, a que lo echaran, acogiéndose a las protecciones para denunciantes. Parte de la información llegó muy censurada, pero Lorena sabía exactamente que barras negras significaban que alguien estaba ocultando algo que no debía. A instancias de ella, presenté una solicitud formal bajo la Ley de Transparencia para todas las inspecciones de seguridad que involucraran a Sistemas Municipales Herrera. Pasaron las semanas. Mis días estaban llenos de auditorías de seguridad en hospitales y formaciones sobre phishing para empleados. Mis noches estaban llenas de hojas de cálculo y archivos PDF, con marcas de resaltador esparcidas por la mesa de mi cocina. Cuanto más investigaba, más surgía un patrón. Órdenes de cambio firmadas los viernes a las 4:55 de la tarde, duplicando el costo de los proyectos sin una justificación clara. Facturas por servicios de consultoría pagadas a empresas fantasmas sin sitios web, todas registradas a un apartado postal cerca de la oficina de mi padre. Notas repetidas de ingenieros de la ciudad sobre presión del proveedor para firmar rápidamente. Cada vez que conectaba un punto, volvía a escuchar su voz. Esa cosa de al fondo, solo un error. Una tarde, abrí una hoja de cálculo que mostraba la distribución de las acciones de la empresa. Fue entonces cuando su favoritismo se volvió más que emocional. Se volvió financiero. 5 años atrás, a mi hermana, Andrea, le habían regalado una participación del 25% en Sistemas Municipales Herrera en reconocimiento a sus contribuciones en marketing y estrategia. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Sin embargo, había una firma familiar en una línea etiquetada como renuncia a futuras reclamaciones de activos familiares. La mía. Fechada la semana en que me gradué de la universidad. Ahora recordaba el documento. Lo había llamado un formulario estándar para simplificar la planificación de la herencia, y me lo había puesto delante en una ruidosa cena de graduación. Había firmado sin leer, demasiado abrumada y ansiosa por evitar una pelea. Apreté la copia impresa con las manos hasta que el papel se arrugó. Esa noche, le envié todo a Lorena. Te manipuló para que firmaras la renuncia a tus derechos y así poder canalizar activos hacia tu hermana, me dijo por teléfono. Es repugnante, pero también puede ser una ventaja, especialmente si podemos demostrar un patrón de coacción y represalias. Represalias como humillarme públicamente para asegurarse de que nunca lo desafiara, dije. Exacto, respondió. Construimos una cronología, mi graduación, la renuncia, la salida forzada del tío Esteban, el gran contrato de la ciudad, los semáforos defectuosos, el discurso de la boda.
La línea que separaba la broma familiar del arma se volvió dolorosamente clara. 2 semanas después de nuestra inmersión profunda, recibí un correo electrónico del buzón de integridad en contrataciones al que había escrito después de la boda. Esta vez no era una respuesta automática. Era de una persona real, un oficial de cumplimiento llamado Marco Durán, preguntando si estaría dispuesta a hablar confidencialmente sobre posibles irregularidades que involucran a Sistemas Municipales Herrera. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Era el momento. El momento en que mi humillación familiar, privada y aparentemente insignificante, colisionaba con la ley real. Le reenvié el correo electrónico a Lorena. Llamó en cuestión de minutos. Si hablas con ellos, Sofía, esto deja de ser solo una fantasía de venganza, dijo. Se convierte en un caso de denuncia. ¿Estás lista para eso? Para citatorios, para audiencias, para que tu familia sepa que fuiste tú. Pensé en mi padre levantando su copa, en la sala estallando en risas. Pensé en mi madre desviando la mirada en lugar de intervenir, en mi hermana riéndose para no arruinar el ambiente de su boda. Él decidió convertirme en la villana de su historia hace mucho tiempo, dije. Si voy a ser la villana, al menos seré la que diga la verdad. Acepté la reunión. La programamos para dentro de 3 semanas para darle tiempo a Lorena de prepararse. En esas 3 semanas, la energía en la casa de mis padres, donde técnicamente todavía alquilaba el pequeño departamento del ático, pasó de ser fría a paranoica. Mi padre empezó a cerrar con llave el despacho de su casa. Mi madre saltaba cada vez que sonaba el teléfono fijo. Las conversaciones en susurros se detenían en el segundo en que yo entraba en la cocina. Sabían que tramaba algo. Todavía no sabían qué, pero estaban a punto de descubrirlo. Si descubrieran que el dinero de su familia y su propia anulación se basaron en mentiras y papeleo amañado, ¿mantendrían la paz o se arriesgarían a hacerlo estallar todo para sacar esos secretos a la luz? Si hay algo que te enseña a trabajar en ciberseguridad es lo descuidadas que son las personas con sus contraseñas. Mi padre no era una excepción. Años atrás, cuando lo ayudé a configurar su primer teléfono inteligente, insistió en usar la misma contraseña simple que siempre había usado. Le rogué que la cambiara. Se negó. A nadie le interesan los correos electrónicos de un viejo, se había burlado. No era mi cliente, así que lo dejé pasar. Ahora, sentada en mi ático con el brillo de mi laptop en la cara y la grabación de la boda en mis audífonos, abrí una ventana de navegación privada e introduje la dirección de correo web de Sistemas Municipales Herrera. Dudé. La advertencia de Lorena sobre seguir las reglas resonaba en mi cabeza. Pero entonces recordé la renuncia que había firmado a los 22 años, la forma en que había usado mi confianza como un arma. Él nunca había seguido las reglas cuando se trataba de controlarme. ¿Por qué seguía yo jugando limpio? Introduje su dirección corporativa y la vieja y perezosa contraseña. La bandeja de entrada se cargó. Cientos de mensajes, negociaciones de contratos, chistes reenviados, algunos memorandos para todo el personal donde felicitaba a mi brillante hija Andrea, por una presentación. Nada sobre su hija, que fue un error, por supuesto. No curioseé por diversión. Establecí una regla simple y silenciosa. Cualquier correo electrónico que enviara o recibiera con ciertas palabras clave: auditoría, inspección, orden de cambio, mi nombre se reenviaría automáticamente a una nueva cuenta cifrada que había creado bajo un alias aleatorio. Luego cerré la sesión. Si alguna vez sufría una brecha de seguridad, no habría rastro obvio que condujera a mí. En cuestión de días, los correos electrónicos reenviados comenzaron a llegar. Una cadena de mensajes con un ingeniero de la ciudad que se resistía a dar el visto bueno antes de tiempo. Mi padre respondía: nos hemos encargado de tu supervisor. No te preocupes por eso. Un intercambio con un banquero sobre mover esa última parte al fideicomiso de AH antes de fin de año. AH solo podía ser Andrea. Y entonces, un jueves, apareció un correo electrónico con un asunto que me puso la piel de gallina. Cena familiar, sábado. No me lo enviaron directamente. Era de mi padre a mi madre y a mi hermana. Necesitamos meter a Sofía en vereda antes de que haga alguna estupidez, había escrito. Mantengamos la calma. Hagamos que parezca que queremos escucharla. Tendré el papeleo listo. Mi madre respondió:
¿Estás seguro de que esto funcionará? Mi hermana, es mi primer fin de semana de vuelta de la luna de miel, papá. ¿Podemos no convertir esto en una guerra? Mi padre ya es una guerra. Ella simplemente no conoce las reglas. Sábado, 7 de la tarde. En ese restaurante que le gusta. Vendrá si la invitas. No sabía a qué papeleo se refería, pero sabía que no iba a caminar hacia una emboscada sin estar preparada. Cuando mi madre llamó a la puerta de mi ático esa noche y me preguntó con su voz cuidadosa y frágil si me gustaría tener una agradable cena familiar, para aclarar las cosas, sonreí. Claro, dije. Me encantaría. El sábado, llegué al restaurante 10 minutos antes con una pequeña memoria USB en mi bolso y una transcripción impresa del discurso de la boda doblada por la mitad. La anfitriona me llevó a un salón privado en la parte de atrás. Mis padres y mi hermana ya estaban sentados. 3 pares de ojos se giraron hacia mí con diferentes matices de culpa, molestia y miedo. Sofía, dijo mi padre, levantándose lo justo para parecer que tenía modales. Te ves presentable. Te ves exactamente como un hombre que no debería reutilizar contraseñas, pensé. Pero me limité a tomar asiento. Después de unos minutos de charla trivial, fue al grano. Deslizó un sobremanila sobre la mesa. Te pedí que vinieras porque estoy preocupado por ti, dijo, usando su voz de padre preocupado. Has estado muy sensible desde la boda, diciendo algunas cosas a la familia lejana que podrían dañar nuestra reputación. Me gustaría que todos siguiéramos adelante. Dentro del sobre había un acuerdo de confidencialidad, uno muy agresivo. Básicamente decía que nunca, bajo ninguna circunstancia, hablaría negativamente de él, de su empresa o de asuntos familiares internos, bajo pena de ser demandada por todo lo que poseía. A cambio, me ofrecía un cheque por una cantidad insultante y una reducción temporal de la renta del ático. Quería comprar mi silencio a bajo precio. A ver si lo entiendo, dije con calma. Me humillas en público, me llamas un error en un micrófono, y tu solución es que firme un documento legal prometiendo no hablar nunca de ello. Se removió en su asiento. Era una broma, dijo. La gente sabía que no lo decía en serio. Estás exagerando por nada. ¿En serio? Saqué la transcripción doblada de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. Porque esto es, palabra por palabra, lo que dijiste. Mi teléfono lo grabó. También el camarógrafo. He hecho 6 copias de seguridad diferentes. Y ya lo he compartido con una abogada y un oficial de contrataciones públicas que piensan que muestra un patrón de abuso psicológico y represalias. Mi madre contuvo el aliento. Mi hermana me miró como si nunca me hubiera visto antes. El rostro de mi padre pasó del rosa a un rojo profundo y peligroso. ¿Tú qué? Preguntó. No me inmuté. Has estado transfiriendo activos a nombre de Andrea, dejando fuera a tu hermano, presionando a funcionarios de la ciudad y usando mi existencia como un chiste, dije. Cometiste 3 errores, papá. El primero fue subestimar lo atenta que soy. El segundo fue suponer que nunca me defendería. Y el tercero, saqué la pequeña memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa, fue dejar un rastro. No la tocó. ¿Qué hay ahí?, preguntó con voz tensa. ¿Suficiente?, dije. Suficientes correos electrónicos, suficientes contratos, suficientes acuerdos paralelos. Suficiente para que gente muy seria se interese mucho en cómo Sistemas Municipales Herrera hace negocios. La sala quedó en silencio, excepto por el ruido del restaurante afuera. Finalmente, mi hermana habló, con voz débil. Vas a destruirnos, susurró. Vas a destruir todo lo que él construyó. La miré. Él ya me destruyó a mí, dije. Solo que ya me cansé de fingir que me lo merezco. Me levanté, dejando el acuerdo de confidencialidad intacto. Me invitaron aquí para meterme en vereda, dije. Consideren esto mi notificación oficial de que he abandonado la vereda por completo. Mientras salía del restaurante, la voz de mi padre me siguió. Sofía, no te atrevas a hacer algo que no puedas deshacer. No miré hacia atrás. Deberías haber pensado en eso antes de agarrar el micrófono, grité por encima del hombro. Si su familia los sentara.
les sonriera y les deslizara un acuerdo de confidencialidad sobre la mesa para silenciarlos, ¿lo firmarían por el bien de la paz o se marcharían y dejarían que temieran lo que podrían hacer a continuación? Las consecuencias de la cena familiar no tardaron en llegar. Mi padre dejó de hablarme por completo. Los mensajes de texto de mi madre se convirtieron en mensajes breves y neutros sobre el correo y las facturas. Pero fue mi hermana, Andrea Herrera, quien me sorprendió. 2 días después de la cena, llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz queda. Nos reunimos, no en un café como en una película cliché, sino en el muro de escalada al que solía ir para despejarme. Entre semana, estaba casi vacío. Nos sentamos en las colchonetas de seguridad bajo una pared de presas de colores brillantes mientras una lista de reproducción de pop sonaba de fondo. Andrea parecía fuera de lugar con sus mallas de diseñador y sus tenis impecables. Has elegido un campo de batalla interesante, dijo, mirando hacia la pared. Has elegido un momento conveniente para recordar que existo, respondí. Ella hizo una mueca. De acuerdo, me lo merezco. Por un momento, nos quedamos sentadas, 2 mujeres que compartían ADN y casi nada más. Andrea era todo aquello de lo que mis padres presumían, refinada, complaciente, la directora de marketing perfecta para la empresa de mi padre. Yo era la que se ganaba la vida rompiendo cosas y diciéndole a la gente dónde fallaba su seguridad. No sabía que iba a decir eso en la boda, soltó de repente. No se lo habría permitido. ¿Te reíste?, dije. Me miraste directamente y te reíste. Se sonrojó. Entré en pánico, ¿vale? Todo el mundo me estaba mirando. Era mi noche de bodas y él estaba borracho. Y pensé que si hacía que pareciera una broma, quizás no sería tan horrible. ¿Y qué tal funcionó?, pregunté. ¿Parece menos horrible ahora? Tragó saliva. No. Una pausa. Pero Sofía, ir a abogados, hablar con oficinas del gobierno. Estás llevando esto demasiado lejos. Saqué una copia impresa de mi bolso, no del discurso de mi padre esta vez, sino del registro de accionistas que había encontrado. Toqué la línea con sus iniciales. Te dio una 1/4 parte de la empresa, dije. Mientras tanto, a mí me engañó para que renunciara a mis derechos llamándolo papeleo estándar. ¿Quieres hablar de ir demasiado lejos? Se quedó mirando el papel, su rostro perdiendo el color. No sabía nada de esto, susurró. Me dijo que no te interesaba el negocio, que dijiste que no querías nada de él. Dije que no quería ser su empleada, corregí. Nunca dije que no quería un padre. Me miró, con los ojos brillantes. Él pagó mi boda, dijo. Pagó mi maestría. Cuando no conseguí ese primer ascenso, creó un puesto para mí. Pensé que solo me estaba apoyando. Estaba comprando tu lealtad, dije con suavidad. Y castigándome a mí por no ser dócil. Se abrazó a sí misma. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Lo quemas todo y lo llamas justicia? No quiero que te quedes sin casa, Andrea, dije. No quiero que te castiguen por cosas que no sabías. Pero ya me cansé de dejar que se salga con la suya hiriendo a la gente y escondiéndose detrás de la familia. La ciudad merece saber si sus sistemas no son seguros. Sus empleados merecen saber por qué desapareció tu tío. Y yo merezco que el hombre que me creó no me llame un error. Sigue siendo nuestro padre, dijo, desesperada. Es el único que tenemos. No, dije en voz baja. Es el único padre que compartimos por sangre. Eso no es lo mismo. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando a alguien caer de una vía y aterrizar en la colchoneta con un golpe sordo. Finalmente, Andrea volvió a hablar. Si sigues adelante con esto, dijo, irá a por ti, legalmente, emocionalmente, con lo que pueda. Dirá que eres inestable. Le dirá a todo el mundo que esto es porque estás celosa de mí. Lleva diciendo eso toda mi vida, dije. La diferencia es que esta vez tengo pruebas. Asintió lentamente y se levantó. No puedo ayudarte, dijo. No abiertamente. Le debo demasiado. Puede arruinar mi carrera. Dudó. Pero mamá también ha estado escondiendo cosas. Estados de cuenta, cartas de la ciudad.
Los guarda en un cajón cerrado con llave en su oficina en el edificio de la SEP. Si quieres saber cuán profundo es esto, ahí es donde yo buscaría. La miré fijamente. ¿Por qué me dices esto si no estás de mi lado? Esbozó una pequeña sonrisa triste. No he dicho que no esté de tu lado, dijo. He dicho que no puedo aparentar que lo estoy. Mientras se alejaba, me di cuenta de que la hija predilecta no era tan ciega como había pensado. Solo estaba más enredada. Si su hermano o hermana les dijera que no puede apoyarlos en público, pero en silencio les diera la llave del siguiente secreto, ¿los odiarían por su cobardía o lo verían como el único valor que podían permitirse? Mi madre, Laura Herrera, había dedicado su carrera a la educación. Para cuando todo esto sucedió, era subdirectora en la autoridad educativa de la ciudad, refinada, diplomática y muy buena fingiendo que los problemas no existían si reconocerlos podría causar problemas. Su oficina estaba en el tercer piso de un soso edificio administrativo cerca del centro. Había estado allí algunas veces para dejarle almuerzos olvidados cuando era adolescente. Nunca había ido para enfrentarme a ella como adulta. La llamé y le pregunté si podíamos hablar. Estoy ocupada, dijo automáticamente, y luego suspiró. Pásate a las 4. Tendremos unos minutos antes de mi preparación para la junta. A las 4 en punto, pasé junto a la recepcionista, subí en el elevador y recorrí el pasillo decorado con obras de arte de estudiantes y carteles de motivación. La puerta de mi madre estaba entreabierta. Llamé y entré. Parecía más pequeña detrás del gran escritorio que en casa. Su máscara profesional se deslizó un poco cuando me vio. Sofía, dijo, este no es un buen momento. Nunca es un buen momento para admitir que tu marido podría ser un criminal, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Deberíamos empezar de todos modos. Sus ojos brillaron. Cuida tu tono, espetó. Luego, más bajo, ¿qué quieres? Me senté sin que me invitaran. Hablé con Andrea, dije. Me dijo que guardas documentos financieros en un cajón cerrado con llave, estados de cuenta, cartas de la ciudad, cosas que no quieres que papá sepa que todavía tienes. La mano de mi madre se movió hacia el cajón, tan rápido que fue casi divertido. No tenía ningún derecho. Tú no tenías ningún derecho a quedarte ahí en esa boda y dejar que me llamara un error, interrumpí. No tenías ningún derecho a ayudarlo a esconder dinero y a echar a gente y a fingir que no lo sabías porque eso mantenía la casa bonita y las vacaciones pagadas. Se dejó caer hacia atrás, la lucha abandonando sus hombros. Por primera vez, parecía cansada, vieja. No entiendes la posición en la que estoy, dijo. Él lo controla todo. La casa, las cuentas de jubilación, tu colegiatura, la de Andrea. Si presiono demasiado, amenaza con cortarnos el grifo, con irse y llevárselo todo. ¿Sabes lo que es construir toda tu vida alrededor de alguien que puede arruinarte con una sola firma? ¿Y tú sabes lo que es crecer en esa casa?, repliqué. ¿Aprender que el amor es condicional y la humillación es solo una broma? ¿A verte desviar la mirada cada vez que se pasaba de la raya? El silencio se cernió entre nosotras durante un largo momento. Entonces mi madre susurró, abre el cajón. Hice una pausa. ¿Qué? Ábrelo, repitió, con voz plana. Si vas a destrozar esto, más vale que veas todo el desastre. Rodeé el escritorio. Abrió el cajón con una pequeña llave de plata y lo deslizó. Dentro había carpetas cuidadosamente etiquetadas, refinanciamiento casa 2018, fondos universitarios, sistemas municipales Herrera, varios. Saqué la última. Dentro había copias de cartas de la oficina de contrataciones de la ciudad planteando serias dudas sobre discrepancias en la facturación, un aviso de advertencia sobre una posible suspensión de futuros contratos si no se resolvían los problemas, y una nota manuscrita con la inconfundible letra de mi padre, no te preocupes, yo me encargo de esto. Debajo de eso, estados de cuenta que mostraban grandes transferencias de cuentas de empresa a un fideicomiso a nombre de mi hermana, y retiradas de lo que se suponía que era un fondo universitario a mi nombre. Las fechas coincidían con grandes emergencias familiares que recordaba vagamente, viajes repentinos, misteriosas reparaciones solo en efectivo. Sacó dinero de mi educación para tapar los agujeros de su fraude, dije, aturdida. ¿Tú confirmaste esto?
La firma de mi madre estaba junto a la de mi padre en varios documentos. Dijo que lo devolveríamos, susurró. Dijo que era temporal. Y conseguiste tu beca para ciberseguridad, así que pensé. Su voz se apagó. Era más fácil no pensar en absoluto. Pasé a la parte de atrás de la carpeta y me quedé helada. Allí, engrapada a una carta de la ciudad, había una copia de mi propia renuncia, la que había firmado en la graduación. La nota adjunta de mi padre a mi madre decía, una vez que esto esté firmado, ella queda fuera de juego legalmente. Céntrate en la participación de A. Ella es el futuro. Mi madre parecía que iba a vomitar. No había visto esa nota antes, susurró. No me lo enseñó todo. Pero viste lo suficiente, dije en voz baja. Lo suficiente como para saber que lo estabas eligiendo a él por encima de mí. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero se las secó con rabia. ¿Crees que tuve opciones reales, Sofía?, preguntó. Me casé con él a los 22. No terminé mi carrera hasta que tú estabas en la secundaria. Él controlaba el dinero, la hipoteca, las jubilaciones. Si me iba, ¿a dónde se suponía que iba a ir? ¿Cómo se suponía que iba a cuidar de ti? Se suponía que debías impedir que me destrozara cada vez que se aburría, dije. Se suponía que debías trazar una línea en alguna parte. Incluso si no podías irte, podrías haber dicho, a mi hija no. En lugar de eso, encerraste las pruebas en un cajón y rezaste para que desaparecieran. Se desmoronó. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó, señalando el archivo en mis manos. Ya tengo una reunión con el oficial de cumplimiento del Estado, dije. Y Lorena cree que hay un caso sólido de denuncia. Esta carpeta simplemente lo ha hecho más fuerte. Mi madre miró por la ventana detrás de mí, con los ojos desenfocados. Lo perderá todo, dijo. Los contratos, la empresa, quizás incluso su libertad. Debería haber pensado en eso antes de decidir que las leyes eran para otras personas, respondí. Y antes de decidir que su hija era desechable. Tragó saliva. Siguió. Si te doy mi propia declaración, dijo lentamente, si admito lo que he visto. Quizás demuestre que estoy cooperando. Quizás sean más indulgentes conmigo. Quizás, dije. No puedo prometer nada. Pero demostrará la verdad, que no solo cometió errores. Tomó decisiones, una y otra vez. Por primera vez, mi madre me miró directamente, mirándome de verdad, como si viera a la adulta en la que me había convertido en lugar de a la niña a la que había fallado. Lo siento mucho, Sofía, dijo, con la voz quebrada. Pedir perdón no es una máquina del tiempo, respondí. Pero si lo sientes de verdad, lo respaldarás por escrito. Esa noche en mi ático, añadí los documentos de mi madre al creciente archivo digital del caso y escribí un resumen de lo que me había contado. Cada pulsación de tecla se sentía como clavar otro clavo en el ataúd de la vida que habíamos fingido que era normal. Si descubrieran que uno de sus padres había ignorado su dolor durante años porque era más fácil que perder su estilo de vida, y ahora quisiera su ayuda para salvarse, ¿cerrarían el cajón y se marcharían? ¿O usarían lo que les entregó para finalmente forzar la verdad a salir a la luz? 2 meses después de que mi padre se levantara en la boda de mi hermana y me llamara un error, mi teléfono no paraba de vibrar sobre mi escritorio. Era un martes. Estaba en medio de una formación de concienciación sobre phishing en un hospital cuando mi bolso empezó a deslizarse por el suelo por el zumbido constante. Durante el descanso, revisé la pantalla, docenas de llamadas perdidas de mamá, papá, Andrea y parientes con los que apenas hablaba. Nuestro chat de grupo familiar ardía. Los mensajes pasaban volando. ¿Qué nos has hecho? Están congelando las cuentas. Llama a tu padre ahora. Apareció una alerta de noticias. La ciudad suspende los contratos con sistemas municipales Herrera a la espera de una investigación por fraude. Había una foto de mi padre con traje, la mandíbula apretada, entrando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La discreta reunión de denuncia que había tenido semanas antes con Lorena a mi lado y Marco Durán al otro lado de la mesa era ahora una tormenta en toda regla. Les había dado todo, los correos electrónicos, contratos, patrones de facturación, cartas de seguridad, estados de cuenta, los documentos de mi tío, los archivos de mi madre, la renuncia y la grabación de la boda.
No habían prometido resultados. Simplemente habían dicho, investigaremos. Claramente, lo habían hecho. En el hueco de la escalera, escuché el buzón de voz. El mensaje de mi padre fue el primero: furioso, han cateado la oficina, se han llevado los servidores. El banco ha congelado nuestras cuentas. Has destruido a tu propia familia porque no supiste encajar una broma. Borrar. El de mi madre era lloroso, suplicándome que les dijera a los investigadores que la había forzado a abrir ese cajón. La voz de Andrea temblaba mientras hablaba del fideicomiso congelado, del enganche del departamento, de los reporteros llamando a su oficina. Sé que hablaste con ellos. Por favor, devuélveme la llamada. Necesito entender. Simplemente sostuve el teléfono y respiré. Este era el precio de tirar de todos los hilos. Mi padre solicitó una reunión a través de su abogado. Terminamos en una pequeña sala de juntas en el despacho de su abogado, él y su letrado a un lado, Lorena y yo al otro. Parecía más viejo, los bordes de su confianza deshilachados. «¿Tú hiciste esto?», dijo. «Convertiste un desacuerdo familiar en un caso penal». Lo miré a los ojos. «Esto no va de sentimientos heridos», dije. «Va de fraude, sobornos, informes de seguridad falsificados y usar a la familia como tapadera». El discurso simplemente me facilitó dejar de fingir. Intentó hacerme sentir culpable por la situación de mi madre, el fideicomiso congelado de mi hermana, la empresa que se derrumbaba. «En cada historia que cuente, serás la hija ingrata que nos traicionó», dijo. Me encogí de hombros. «Llevas contando una versión retorcida de mí toda mi vida. La diferencia ahora es que tengo mi propia historia y pruebas». Al final, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Los cargos eran graves: fraude, soborno, falsificación de informes de seguridad. Aún así fue a prisión, solo por menos años de los que podría haber cumplido. Sistemas Municipales Herrera perdió sus contratos con la ciudad. El tío Esteban negoció la compra de una pequeña y limpia parte del negocio bajo una estricta supervisión. Mi madre cooperó plenamente, evitó los cargos, pero tuvo que renunciar discretamente a su trabajo en el distrito escolar y mudarse a un lugar más pequeño. Empezó a ir a terapia, intentando finalmente entender por qué había mirado hacia otro lado durante tanto tiempo. Andrea perdió el departamento y una buena parte de su red de seguridad financiera. Durante meses, solo habló a través de abogados. Entonces, un día, entró en mi muro de escalada con una camiseta vieja y zapatillas de alquiler. «He leído los informes», dijo. «Todos». «Tenías razón». «No necesitaba tener razón», respondí. «Necesitaba que me creyeran». No fue un perdón, pero fue más que el silencio con el que crecí. Me mudé del ático a un pequeño departamento con demasiada luz y sin fantasmas. Mantuve mi trabajo de ciberseguridad en el hospital, pero empecé a ayudar a denunciantes a proteger sus pruebas digitales en mi tiempo libre. La grabación de la boda se convirtió en un breve vídeo en una formación sobre cómo el abuso emocional y los delitos financieros a menudo viven en la misma casa. No pongo su discurso completo. Ya no tiene ese tipo de espacio en mi vida. La gente a veces me pregunta si me arrepiento, si volvería atrás y me callaría para mantener a la familia unida. Aquí está la verdad: mi familia nunca estuvo unida. Se mantenía unida por el miedo, el favoritismo y el dinero. Hacer la denuncia no rompió algo entero. Rompió una ilusión. La sangre nos hizo parientes. El respeto es lo que podría habernos hecho una familia. Y eso faltaba mucho antes de que los investigadores se involucraran. El respeto por mí misma es la primera familia que elegí. Así que ahora les pregunto a ustedes, si defenderse a sí mismos significara perder a las personas que les enseñaron a permanecer pequeños pero ganar una vida en la que finalmente pudieran respirar, ¿lo harían? Y si alguna vez los han tratado como el error en su propia familia, ¿cómo sería su versión de elegirse a sí mismos? ¿De elegirse de verdad?